Buen día, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, gracias por este contacto. Eh, Siempre que hablamos de temas de salud, sobre todo después de lo que nos ha dejado la pandemia, son temas que a la gente le importa muchísimo. Y en este caso hablar de la meningitis, que le voy a consultar a usted, pero según el Ministerio de Salud, el año pasado hubo récord de casos en la República Argentina. Sí, la realidad también es que los datos son del año 2022 y este número de casos que se reportan, que es tan importante, digamos, tener la vigilancia, ¿no? Tan importante tener datos. Ujú. Los datos los damos las mismas personas que trabajamos en salud, por eso es que siempre tenemos que tener un alto índice de sospecha, pensar digamos, en este tipo de cuadros y reportarlos para que, digamos, en la parte de epidemiología después haga el raconto de toda la situación. Y la verdad es que 2 años después de la pandemia, en donde todos digamos, todos los microorganismos, no solamente bacterias, sino Sí. también los virus, ustedes lo vieron con el aumento de casos de bronquiolitis, por Ujú. ejemplo, que son virales. Bueno, no era de extrañarse que también hubiera un aumento de la circulación de otros patógenos como pueden ser los que dan meningitis, ¿sí? Y en este punto, lo que también tiene que ver probablemente con la pandemia y con algo que nosotros tenemos que volver a poner sobre la mesa es el tema de la vacunación, Ujú. porque nosotros, como usted bien decía en la introducción, hemos logrado un calendario de vacunas en donde realmente es un ejemplo en la región y en donde para lo que es la meningitis tenemos vacunas como contra el neumococo, por ejemplo, que si bien normalmente uno lo asocia más con infecciones respiratorias, con neumonías, ¿sí? Pero también la meningitis, con el meningococo, por ejemplo, muy Sí. relacionado, digamos, con la meningitis, y con otra vez que le llaman hemófilus, que desde el año 1998 está puesta la vacuna, que antes de ese tiempo daba muchas meningitis, especialmente en los chicos menores de 5 años, y que nosotros logramos incorporar la vacuna, fíjese, antes del año 2000. Claro. Con lo cual, todas estas están dentro del calendario. Es muy importante volver a llevar a los chicos a poner al día las vacunas. Claro. Doctora, consultarle, si siguen cayendo los números de vacunación, ¿estamos ante la posibilidad de un brote de meningitis? La verdad es que si siguen cayendo los niveles de coberturas, estamos ante el riesgo no solamente de que aparezcan enfermedades como la meningitis o como las neumonías graves que llevan a los chiquitos a hospitalizarse, Ujú. sino también a que se reintroduzcan enfermedades que actualmente están bajo control en nuestro país, como por ejemplo el sarampión, como por ejemplo la coqueluche, digamos, la tos convulsa. Digo estos ejemplos como para que la gente, digamos, recuerde que antes de la vacunación masiva, todos los problemas que nosotros teníamos por estas enfermedades, Sí. y realmente a partir de la vacunación, son enfermedades que están controladas en nuestro país. Entonces, Ujú. si nosotros seguimos teniendo coberturas de vacunación como las que tenemos y aún más bajas, que estamos hablando por debajo del 80%, imagínese que para tener un colchón de cobertura suficiente como para que la población no tenga que aparezcan brotes, que aparezcan un caso y eso genere muchos otros casos también. Necesitamos tener una cobertura por arriba del 90%, Claro. idealmente 95%. Bueno, esto es lo que nos está pasando ahora. Tener coberturas por debajo del 80% no solo nos expone a que aunque un chiquito individualmente pueda tener una enfermedad, sino que haya brotes en la comunidad y también que se reintroduzcan enfermedades que en este momento están controladas. Ujú. Doctora, a ver, pongamos claridad. ¿Cuál es la estrategia de vacunación? Es decir, ¿qué población está dirigida y cuántas dosis se tienen que aplicar y cuándo?
con respecto a a la vacuna específicamente de meningococo, que es una de las bacterias que da meningitis, hay que siempre recordar a la población que no hay un solo microorganismo que da meningitis. Las meningitis más comunes especialmente en los pacientes pediátricos, también en los adolescentes, en los adultos, es la meningitis viral, ¿sí? Pero después en lo que hacen las meningitis bacterianas, que son las que están, digamos, se reportan en la vigilancia, esas meningitis tienen la vacuna contra neumococo, que como antes le decía, está en calendario a partir de los 2 meses de vida, ¿sí? Se da a los 2 meses, a los 4 meses y después se da un refuerzo después del año. La vacuna contra meningococo también está en el calendario, se da a los 3 meses, a los 5 meses y después se da otro refuerzo después del año. La vacuna contra hemófilus se da combinada con otras vacunas en forma de quíntuple a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y un refuerzo después del año. Ese refuerzo después del año está en muy bajas coberturas. Quizás a los bebés más pequeños tienen mejor cobertura, pero el refuerzo después del año, o los chiquitos que ya tienen 1 año y medio, o los refuerzos del ingreso escolar, realmente las coberturas ahí es donde estamos teniendo problemas serios. Por eso es muy importante que también haya otros actores, como por ejemplo cuando hicimos la campaña de Vacuname a Tiempo, que fue con el tema del ingreso escolar, ahora en marzo, de que también los docentes, si ven que faltan vacunas en el calendario, le piden el calendario a los papás, y si ven que faltan vacunas en el calendario, que por favor les manden una nota que por favor concurran al pediatra para poner al día la vacunación o al centro de al vacunatorio más cercano, ¿no? Claro. Doctora, recién nos mencionaba que hay varios microorganismos que pueden producir la meningitis. Sí. ¿Cuántos tipos de meningitis hay y por qué es tan preocupante? ¿Por qué es tan importante estar vacunados también? Bueno, la meningitis, por definición, digamos, es la inflamación de las capas que cubren al encéfalo, ¿no? Entonces, esas capas se llaman meninges y su inflamación se llama meningitis. Muchas las pueden distintos gérmenes, microorganismos, patógenos la pueden provocar, entre ellos, como yo le decía, los virus, ¿sí? Como por ejemplo los virus herpes, en los bebés más pequeños pueden dar meningitis, y son en ese caso, por ejemplo, hay algún tipo de tratamiento específico, pero no hay una vacuna, ¿sí? En esa situación. Sí, las bacterias como meningococo, neumococo, hemófilus, esas dan meningitis y sí tenemos vacuna, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer hincapié en tratar de evitar esos casos, ¿sí? Y también están aquellas meningitis que se producen, por ejemplo, en pacientes pediátricos y también en adultos que tienen alguna patología de base, llámese por ejemplo hidrocefalia, ¿sí? O que son pacientes que los han operado de tumores cerebrales. Esos pacientes por ahí pueden quedar con algún tipo de secuela y necesitar una válvula, por ejemplo, y esas válvulas también pueden infectarse y dar meningitis. En ese caso tampoco tenemos una situación, de vacuna particularmente, ¿sí? Porque no es algo que se produce, sin ningún factor de riesgo. El factor de riesgo previo es tener, como yo le decía, por ejemplo, un sistema que drena, todo el líquido que se genera a través de una válvula, ¿no? Claro. Bueno, para esa situación, por supuesto, se puede producir una meningitis y no necesariamente es que las vacunas sí o sí ahí nos van a ayudar. Pero en aquellos bebés chiquitos de 1 año o un poquito más de 1 año, completamente sanos, que por no tener la vacuna pueden tener una meningitis, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar y donde tenemos que levantar la voz y decir, por favor, llévenlos a vacunar. Bien. Doctora, ojalá los números empiecen a crecer y obviamente desde ya
convocamos a los que nos están escuchando y que tienen hijos que quizás le falta alguna vacuna, que vayan a los nodos de vacunación. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Y gracias a ustedes por difundir este tema tan importante. Hablábamos con la doctora Gabriela Tapoñer.